En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona. Se cubren de vestido de violencia. Los ojos se les saltan de gordura. Logran con creces los antojos del corazón. Se mofan y hablan con maldad de hacer violencia. Hablan con altanería. Ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. En asolamientos los harás caer. ¿Cómo han sido asolados de repente? Perecieron, se consumieron de terrores, como sueño del que despierta. Así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Hermanos, a veces pensamos como el salmista: ¿qué caso tiene vivir bien para Dios? Esforzarme en hacer todo lo mejor posible por agradar a Dios, si al final me va mal, si al final estoy padeciendo X o Y diferentes situaciones, y veo a aquellos otros que de pronto son de una manera terriblemente alejados del Señor, no les importa hasta blasfemos de Dios, y veo cómo les va bien. Veo cómo tienen su vigor, tienen su salud completa, tienen sus recursos, quieren hacer algo y lo logran, y etcétera, etcétera. Dice, ¿qué caso tiene? Hermanos, últimamente, de ciertos años para acá, se ha estado enseñando en algunas iglesias que el Hijo de Dios debe de prosperar económicamente y que su salud debe de estar al 100%. Porque Cristo llevó, ¿verdad?, todas tus enfermedades. Entonces se está enseñando a las personas que tú debes estar bien, que Dios te quiere bendecir. Suena muy bonito, hermanos. Y este es uno de los problemas, por eso la gente se frustra. Porque dice, me predican una cosa, escucho algo, me hace sentir bien, pero de pronto llego a mi casa y veo que tengo los mismos problemas. Veo que ¿qué voy a comer? Veo que el día de mañana no sé qué va a pasar, mi trabajo está en duda, etcétera. Diferentes situaciones. Dice, bueno, y de pronto se predica que Dios me ama y me quiere bendecir, pero entonces, ¿qué está pasando? Ese es uno de los problemas, hermanos, de este movimiento de la prosperidad. Debemos de tener cuidado, porque muchas veces lo que se está enseñando no empata, realmente no tiene relación con nuestra vida diaria. De pronto pareciera que más bien el cristiano tiene una vida de sufrimiento. Algunos cristianos, no todos, pero algunos dicen, ay, ahí están los Job en las iglesias. Y ni Job, ¿verdad? Porque sufrimos menos que Job, pero batallando con alguna situación, batallando con otra. Y el salmista se queda pensando, ¿verdad? Yo veía y tuve envidia, por poco se resbalaron mis pies, por poco caí, y porque yo empecé a ver a aquellos que les iba bien, no como los otros mortales. A ellos les iba bien y parece que solo a ellos les salen bien las cosas, y yo en vano he luchado por agradarte, Dios. En vano he tratado de limpiarme, de estar bien, si me va mal. Y dice, por poco se resbalan mis pies. Hermanos, es cierto que Dios te ha bendecido, pero dice en Efesios, ¿cuál es esa bendición? Que Dios te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. Pero mucha gente piensa entonces que Dios te ha bendecido con toda bendición terrenal. Y como se predica esto, bendición terrenal, pues entonces ahí está el conflicto.
Por eso, hermanos, es tan importante escuchar, tener, aprender la sana doctrina. Necesitamos la sana doctrina por esto. Pero una vez que entendemos, ok, sí, Dios me ha bendecido con toda bendición espiritual, allá. Aquí no. Pero surge la pregunta, a ver, ok, pero ¿por qué tengo que sufrir? ¿Pero por qué tengo que padecer? ¿Por qué me tiene que estar preocupando mi chequera, el dinero, mi salud, algo? ¿Por qué me tiene que estar afligiendo? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué? ¿Quiere titular? ¿Por qué Dios permite la tribulación en sus hijos? ¿Por qué permite la tribulación en sus hijos? Dios es un Dios bueno. ¿Por qué va a permitir que a mí me vaya mal? Lo primero, hermanos, voy a tratar de no tardar para que no arrullarlos, pero que entendamos. Primero, para depender de Dios. Número uno, ¿por qué Dios permite que usted y yo pasemos por diferentes situaciones? Para aprender a depender de Dios. Necesitamos aprender a depender de Dios. Y entonces, de pronto, como yo no padezco nada, no sufro nada, pues ¿en qué confío? En Dios, sí, claro. Pero a veces confiamos en nuestro dinero, en nuestra propia sabiduría, en nuestras fuerzas, etcétera, etcétera. Pero cuando estas cosas son retiradas, ¿de dónde te vas a tomar? ¿De dónde te sujetas? Ahí es donde Dios permite esto para que lo voltees a ver a Él. Y Él te dice, hijo, hija, necesito que dependas completamente de mí. Sí, yo te he dado trabajo, yo te he dado esto, pero así como lo tienes, lo puedes perder. Recuerda, yo te lo he dado, yo te he dado las fuerzas para que ese trabajo que tú hagas lo puedas desempeñar. Hay mucha gente que de pronto tiene un accidente y la vida le cambió, ya no puede volver a trabajar. Así que Dios es el que nos da todo para que podamos vivir. Pero de pronto permite situaciones difíciles, ¿para qué? No lo retira, para que no dependamos de eso, sino de Dios. A veces dependemos de nosotros mismos, de nuestra sabiduría propia. Proverbios 3:7 dice, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Dios y apártate del mal. Pero mucha gente hace y deshace, planea y lo que quiere hace sin tomar en cuenta para nada a Dios. ¿Por qué? Porque usted y yo, ya estamos suficientemente grandes, tenemos suficiente edad y somos autosuficientes. Hay quienes tienen la estima muy alta, muy grande de sí mismos. Yo soy tan autosuficiente que no necesito a Dios para todo. Hay cosas que me rebasan y sí necesito a Dios. Pero hay otras que, Señor, yo sé, mira, esta yo puedo. Tú, tranquilo. Yo puedo con esto, Dios. Tenemos que tener cuidado. No, hermanos. Dijo el apóstol Pablo, cuando soy débil, soy fuerte. De buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose en mí el poder de Dios. De pronto decimos, yo no necesito a nadie. Pero también hay quienes, por el contrario, tienen baja autoestima. Entonces no dependen de sí mismos, dependen de otros. Dependen de una pareja que les diga que está bonito, que está bonita, que no sé qué, que son inteligentes, y dependen de alguien más. Dependen de subir fotos a Instagram o Facebook, que les pongan like. Ay, no me han puesto like, no me han comentado. Entonces dependen de los demás. Ay, me veo mal y este corte me quedó mal. Y detallitos que son tan insignificantes, pero dependen de los demás. De las amistades de otra persona. Jeremías 17:5 dice, así ha dicho el Señor, maldito el varón que confía en el hombre. No debes de poner tu confianza en los demás. Tu vida no debe depender en que si te dieron like o no te dieron like, en si tienes amigos o no tienes amigos. No debe de depender tu vida de los demás, sino de Dios. Y en ocasiones Dios te retira incluso amistades que tenías, incluso a veces triste porque hasta te traicionan. Ay, ¿por qué pasó esto? Pues quizá estabas dependiendo más, valía más, era más importante la opinión de tal o cual persona, amistad, pareja o lo que sea, era más importante que lo que pensaba Dios de ti. Y tu vida dependía de alguien más y no de Dios. Tengamos mucho cuidado. Hay quienes dependen de sus propios recursos. Dice la palabra en Proverbios 11:28, el que confía en sus riquezas caerá, mas los justos reverdecerán como ramas. Hay situaciones, todos necesitamos el dinero, hermanos.
Pero hay situaciones que aunque tengamos el dinero, hay situaciones que el dinero no puede resolver. En ocasiones viene una enfermedad que aunque haya el dinero para el tratamiento, a veces no depende del dinero ni del doctor, ni de la medicina. Depende única y exclusivamente de Dios. Todo siempre depende de Dios. Pero hay cosas que donde ya no alcanzamos a tomar por más que queremos. Tengo un dolor de cabeza, me tomo una aspirina, una paracetamol, etc. No se automedica, ¿verdad? Pero usted dice, me tomo esto, es alcanzable. Pero hay de enfermedades que decimos, ay, esto ya no es alcanzable, ya no puedo yo hacer nada. Te digo algo, no puedes hacer nada en ninguna etapa. Dios permite. Dios es el que te permite. Pero no sabemos esto. Pensamos que hasta cierto punto tenemos el control. Hermano, hermana, no. Debemos aprender a depender de Dios completamente. No solo en algunos momentos. De pronto, ¿verdad? Tengo seguro de vida. Pues el seguro de vida no garantiza un tiempo determinado de vida para ti o para tu familia. El seguro de vida nada más va a ser una compensación. Pero no te va a extender tus días en la tierra. O sea, hay situaciones que el dinero no puede solventar. La casa más segura y protegida, ¿verdad? Ay, yo estoy allá en el monte o en no sé dónde y tengo seguridad y no sé qué tanto. Bueno, pero vas a la calle y algo te puede pasar. En la misma casa, un accidente. Entonces la casa más segura no te da la seguridad. Así que en ocasiones, hermanos, perdemos muchas cosas. Como amistades, como trabajo, la salud. Perdemos demasiadas cosas. Sufrimos aquella pérdida porque es necesario depender de Dios. Así que estaba ahí el salmista y miré a aquellos que les iba bien, todo prosperaban, eran arrogantes, hablaban de una manera mala en contra del cielo, su lengua andaba hablando por toda la tierra, de todo lo que querían hacían, y yo en vano me he limpiado, en vano me esfuerzo porque me va mal. Y entonces, ¿por qué tengo que sufrir, Dios? ¿Por qué? Él dijo, ¿verdad? Hasta que entrando en el santuario comprendí. Pero usted y yo necesitamos entrar al conocimiento de la palabra y a su presencia para que entendamos también por qué Dios permite el sufrimiento. Para que dependas de Él, para que dependamos de Dios, hermanos. Necesitamos depender. Una de las cosas principales, hermanos, en la vida de un cristiano, acuérdate que todo lo que le pasa al cristiano tiene un propósito. No hay nada de lo que suceda, ay, esto se le escapó a Dios. No, aun por más malo que sientas que te está yendo, está dentro del propósito de Dios. Esto sí se le escapó a Dios. No, estaba dentro de su voluntad. Todo. Así que una de las cosas principales por las cuales Dios permite lo que permite, y cuando perdemos cosas y sufrimos, es para que dependamos de Él. No lo olvidemos. Mientras no dependamos de Dios, va a ser muy difícil la vida cristiana porque no vamos a poder avanzar. Necesitamos empezar a cambiar nuestra mentalidad, porque usted y yo no somos del mundo. Nuestra mentalidad no debe estar como el mundo. Ay, mira, tengo esto, me ascendieron en mi trabajo, etcétera, etcétera. Te está yendo bien. Ay, yo no, yo tengo muchos años con el mismo puesto, con el mismo sueldo, y que no sé qué, no sé qué, no sé qué. Y el otro le está yendo mejor que a mí. A veces, mira, tú tienes lo que necesitas para vivir. Ah, pero como viste al otro, también quieres más. A veces ni siquiera estamos sufriendo, pero como el otro tiene más, pues tú también quieres más. Cuidado, hermanos, porque a veces el Señor nos quita para que un jalón de orejas. No podemos seguir la corriente del mundo. Debemos cambiar nuestra mentalidad y ya debemos saber, estoy sufriendo, a ver, ¿de quién estoy dependiendo? Dependamos de Dios. Las cosas están bajo su voluntad. Yo no sé si ahorita o más adelante, o ayer o antier, vas a pasar por una situación difícil. Pero en ese momento, acuérdate, Dios quiere que dependas, que confíes. Escucha esto, solamente, únicamente, exclusivamente en Él. Y a veces tiene que pasar una cosa y otra cosa y otra cosa, porque no entendemos que dependemos a cada instante. Yo no puedo dar un paso para allá, un paso para acá, nada sin depender de Dios. ¿Por qué? Porque me voy a equivocar. Y necesitamos aprender esto. Número 2.
¿Por qué Dios permite la tribulación en sus hijos? Número 2, porque necesitamos alcanzar la madurez. Necesitamos alcanzar la madurez. Y una de las cosas que se necesita alcanzar la madurez es en el carácter. En nuestro carácter. Santiago capítulo 1 versos 3 y 4 dice: sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa, para que seáis perfectos, cabales, sin que os falte cosa alguna. Entonces, ¿qué produce esta prueba? Produce paciencia, que nuestro carácter se vaya madurando, que se vaya fortaleciendo. El carácter debe ser moldeado. Tristemente a veces no entendemos más que a golpes, y desde chiquitos, ¿verdad? Que dejes eso ahí, no, ahí va el niño, a la niña a hacer, hasta que se cae, ¡pum! Te dije que por esto no lo hicieras. O a veces hay que darle su disciplina, y hasta que le damos disciplina, o hasta que él mismo experimenta, aprende. No es agarrar eso porque está caliente, y ahí va, parece que le dicen, ve y agárralo, y va y se quema. Pero una vez que se quema, ya aprendió, y ya no va a volver ahí. Ya no es necesario que tú le digas, ¿sabe qué? A veces usted y yo tenemos que pasar por tribulaciones, por pérdidas, por dificultades, porque necesitamos aprender. Y nuestro carácter se debe de ir fortaleciendo. Dice la palabra, sabiendo esto, que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Así que necesitamos aprender y madurar a base de las tribulaciones. Conforme usted y yo vamos avanzando en la fe, no sé si le ha pasado, yo creo que sí, se ha dado cuenta que su carácter se ha ido moldeando. De pronto ya no reacciona como antes. Ay, antes, no hombre, cualquier cosita que me decían, y yo mire cómo reaccionaba. Y hasta con groserías. De pronto ya no eres explosivo. ¡Pum! Parecía verdad de mecha corta, que ¡pum! De pronto ya aprendimos que ser de mecha corta no te hace estar al nivel o ser superior, o que yo no me dejo de nadie, etcétera, etcétera. Ya no te hace tener estas ideas incorrectas, sino tú ya aprendes. Tú dices, esto no tiene sentido, ¿para qué me voy a meter en un problema si esta persona, no sé, ¿verdad? Tiene problemas en su vida, necesita a Dios. Y tú ya no te enganchas, ya no te enojas, ya no te enciendes. Pero eso es conforme vas pasando por diferentes situaciones y tu carácter se va moldeando y vas creciendo. También, hermanos, además de que nuestro carácter debe alcanzar la madurez, también en la fe debemos alcanzar la madurez en la fe. Primera de Pedro 1, 6 y 7 dice la palabra, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba, escuche esto, sometida a prueba vuestra fe. Tu fe, mi fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero, se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando se ha manifestado Jesucristo. Es necesario ser probados, hermanos, que de verdad estamos en la fe. El que no es cristiano renuncia, hermanos. Pasan diferentes situaciones a su vida. No, yo renuncio. ¿Por qué? Porque nunca se convirtió, porque le enseñaron mal, porque recibió un falso evangelio, porque hay muchas iglesias donde los tocan y que recibe el Espíritu y que siente, entonces sienten bonito. Les hablaron que todo iba a cambiar, hablaron un texto de la Biblia y aquel sintió padre, sintió algo diferente. Y en algunos lugares hasta hay sugestión colectiva, se empiezan a calambrar, se caen al piso, hacen un montón de cosas, pero luego siguen los problemas. Y luego vienen más problemas a su vida. Y que dice, no, pues yo ya para qué voy. Se desanima. El que no es cristiano se desanima. Abandona el camino.
Pero el creyente, cuando es probada su fe, no renuncia, sigue adelante. Y pasé ahora esto, y ahora me sucedió aquello, y no sé qué tanto me está pasando. Pues yo dependo de Dios, pero además se está alcanzando madurez mi fe en Jesucristo. No importa lo que me pase, yo sigo a Jesucristo, porque apartado de Él, nada puedo hacer. El creyente sigue adelante. Así que dice, tenemos que ser afligidos por diferentes pruebas. Además, hermanos, de alcanzar la madurez en nuestro carácter, que nuestro carácter vaya siendo a la altura de un hijo de Dios, carácter como Cristo. No podemos ser igual que antes, de violentos, de groseros, etcétera, etcétera. Y a veces nos pasan diferentes situaciones y nuestro orgullo se va cayendo, se va destruyendo. Y entonces nuestro carácter va aumentando. Además, nuestra fe, nuestra confianza en el Evangelio, en el Señor, sigue adelante a pesar de que tienes padecimientos, enfermedades, situaciones. Tú no dejas el camino, tú sigues adelante, no te desanimas y tu fe alcanza madurez. Pero también somos afligidos para alcanzar la madurez en el conocimiento. En el conocimiento. Mira lo que dice Salmo 119, 71. El salmista, hermanos, escribió esto: bueno me es haber sido humillado. Bueno me es el haber sido humillado. ¿Quién de nosotros diría estas palabras? De momento quizá no, pero cuando pasan los años y vamos alcanzando madurez, en el conocimiento, decimos: bueno me es que haya pasado esta situación difícil, que haya sido humillado. ¿Por qué? Para que aprenda tus estatutos. Note cómo el salmista relaciona el haber sido humillado, el padecer, con el hecho de aprender. Bueno me es el haber sido humillado. De esta manera aprendí tus estatutos. Es bueno el sufrimiento, hermanos, porque cuando sufrimos y no tenemos a dónde ir, buscamos a Dios humillados y nos ayuda a conocerle más. Mire, ya le he platicado yo, llegamos al instituto hace algún tiempo, hace algunos años, ahí estuvimos. Y yo dije, voy a adquirir conocimiento del Señor. Pero no es solo conocimiento intelectual, debe ser conocimiento práctico que tú llevas a tu corazón y a tu vida diaria. Y entonces cada lunes decíamos, ¿y ahora de dónde vamos a sacar dinero para comprar para la semana? ¿Y de qué me servían las clases de homilética y hermenéutica y doctrina, historia de la iglesia, etcétera, etcétera? Cuando yo decía, ¿y ahora qué vamos a comer? Porque no solo era el conocimiento acá, era el conocimiento práctico que se lleva en el corazón. Y entonces yo ya aprendía, no nada más a predicar, dependan de Dios, confíen en Dios, sino yo mismo decir, no tengo nada, Señor, ahora ¿cómo le vas a hacer para suplir? ¿No vas a matar de hambre? Es tu voluntad. Pero tiene que llegar a ese punto, donde somos afligidos, donde imagínense que yo hubiera tenido todo en bandeja de plata, hermanos. ¿Qué les predico si nunca he padecido nada? Siempre he tenido bien mi salud, siempre he tenido los recursos, siempre he tenido todo. Pues si yo no he sufrido, ¿de qué les voy a decir? Ay, pobrecitos hermanos, confíen en Dios. Pues sí, siempre te ha ido bien, pues confíen en Dios. No, pero cuando tú has sufrido, cuando te ha ido mal, entonces tú dices, he aprendido a depender de Dios, he aprendido a que he alcanzado cierta madurez en cuanto al conocimiento de Dios y yo sé que Él no me va a dejar. Y no es que solo lo aprendes, es que lo vives. Y por eso aquí dice el salmista, bueno me es el haber sido humillado. Eso que me pasó tan terrible, en lugar de que fuera para que me destruyera, me quedara en el hoyo, me ayudó a aprender más acerca de Dios. Y eso es lo que estamos tratando de decirles. Eso que padecimos allá, yo no lo veo mal. Hay quienes dicen, no, en el instituto ese como que padecen mucho, como que los hacen sufrir mucho. Yo digo, no. Yo al contrario, aprendimos lo que tenemos que aprender, tanto en lo intelectual, pero sobre todo en lo práctico. Eso, hermano. Y bueno es el haber padecido lo que hayamos padecido, porque de esa manera lo aprendes y lo puedes enseñar, no solo de, como dicen, ¿verdad?, de palabras, así de dientes para afuera,
sino con la convicción de decirles: Dios es real, depende de Él, búscalo con todo tu corazón, abandónate en Él y entonces depende de Él y Él te va a corresponder. Depende de Él, búscalo, vas a pasar tribulaciones, pero es para que alcances la madurez. Necesitamos alcanzar la madurez para la vida cristiana. Número 3, ¿por qué Dios permite la tribulación en sus hijos? Hebreos capítulo 12, hermanos. Hebreos capítulo 12, si están allí, ayúdenme a encontrarlo. Si tienen su Biblia, ayúdenme a encontrarlo. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. Hebreos capítulo 12, del 5 al 11. Con este estamos terminando, hermanos. ¿Por qué Dios permite la tribulación en sus hijos? Hebreos 12, 5 al 11. Dice la palabra. Si están ahí, lean conmigo. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él, porque el Señor al que ama disciplina, y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos? Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que es provechoso, para que participemos de su santidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Así que, hermanos, ¿por qué Dios permite la tribulación en sus hijos? Número 3, porque necesitamos disciplina. Porque necesitamos disciplina. Esta palabra, disciplina, viene del griego paideia. Paideia, que significa corrección disciplinaria. Corrección disciplinaria. La disciplina es necesaria en nuestras vidas. Si de pequeños no nos hubieran disciplinado, ¿cómo seríamos, hermanos? ¿Qué pasa cuando un hijo no lo disciplina ni hace lo que quiere? Cada vez agarra más confianza y hace más cosas. No hace nada. Y al rato andan ahí los jovencitos chocando los coches, matando gente. Mi papi paga. Porque nunca se les disciplinó. De la misma forma, hermanos, y dice la palabra, nuestros padres nos disciplinaban según ellos pensaban que era lo mejor posible. Y a veces se equivocaban. Y a veces como padres nos podemos equivocar. Y los hijos deben entender esto. A veces uno se equivoca como padre, ¿sí? Pero uno quiere disciplinarles para que les vaya bien, para que estén bien educados. Pero nuestro Padre Celestial no se equivoca. Él nos disciplina cuando debe de disciplinarnos para nuestro bien. ¿Cómo no lo obedeceremos a Él mucho más si nuestros padres terrenales los venerábamos? Dice la palabra, hermanos: Hijo mío, ya habéis oído la exhortación que como a hijos se os dirige, diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor. No menosprecies la disciplina del Señor. La disciplina es necesaria en nuestras vidas, porque si no vamos sin un freno, sin control y nos estrellamos. Pero también la disciplina, hermanos, cuando la recibimos, cuando el Señor nos la aplica, no debemos menospreciarla. Pero también, hermanos, dice la palabra: ni desmayes, ni desmayes. No debe caer en desánimo. Hay cristianos que cuando son disciplinados, esto es muy común, el Señor me está disciplinando, estoy padeciendo algo, ya se desanimó, ya no quiere ir a la iglesia. No, ya para qué sigo. Su ánimo decayó, incluso algunos hasta quieren volver al pecado. Pues para qué, como dijo el salmista, en vano me he limpiado, pues mejor me regreso como antes. ¿Por qué? Porque no entienden que tienen que pasar tribulación, porque se necesita la disciplina. Se necesita la disciplina.
Y luego dice fuerte, ¿verdad? El que no recibe disciplina no es hijo, sino bastardo. Así que todos los hijos de Dios debemos participar de la disciplina, todos. ¿Por qué tengo que sufrir? Porque necesitas y necesito participar de la disciplina. Acuérdate, dice la palabra, Dios al que ama, disciplina. Dios al que ama, disciplina. La disciplina no viene porque sí, viene por la desobediencia, hermanos. ¿O a poco usted y yo disciplinamos a nuestros hijos nomás porque sí? Tengo ganas de darle unos buenos guamazos. Ahora tengo ganas de golpearlo. A ver, vente para acá. Ya le doy. Como padres, a lo mejor uno se puede equivocar y lo hace. Pero ese no es el propósito de la disciplina. Desahogarme, estoy muy estresado, a ver, deja con el chiquillo, con la chiquilla, véngase para acá, órale, porque tiró ahí un vaso con agua o algo, que no sé qué. Y sacan toda su frustración ahí. No es para eso la disciplina es para guiarlo, para corregir, para que no crezca mal, para que crezca en el camino del Señor. Y lo mismo con Dios, no es porque sí, sino es porque de pronto usted y yo desobedecemos. Muchos quieren prosperar, que me vaya bien Dios, y voy a la iglesia y oro y leo, pero no quieren dejar el pecado. Todavía quieren seguir haciendo lo mismo. Si algo estás haciendo que sabes que no es correcto, o tienes la duda de que si es correcto o no, abandónalo. Abandónalo. Porque el pecado trae destrucción. Hermanos, el propósito de la disciplina es para nuestro bien. Es para nuestro bien. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban. Luego crecimos y ya no nos pegan. Ya uno crece hacia su vida y ya damos cuenta a Dios de nosotros. Ya nuestros padres nos pueden dar algún consejo, pero ellos ya no nos pueden corregir, disciplinar. Ya crecimos, hicimos nuestra vida y ya. Por pocos días nos disciplinaban, por eso lo dice claramente la palabra. Hay un ciclo, como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad. Entonces a veces viene la disciplina, ¿por qué? Porque andamos descuidados, andamos en el mundo, andamos haciendo tanta otra cosa. No es pecado, que no sé qué, pero no vivimos en santidad, estamos descuidados. Entonces Dios tiene que venir con una corrección. Y muchos se desaniman, como les dije, se enojan, se van, pero el Hijo de Dios tiene que entender esto. Es necesario. Quiero terminar con este pasaje, Romanos 8:28. Si lo conoce, hermanos, dígalo conmigo. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cree esto usted, hermano, hermana? Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan. Esto incluye el tema que estamos hablando, las tribulaciones que Dios permite en tu vida. Todas las cosas nos ayudan bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Así que, hermanos, estamos terminando, pero dejemos de pensar como el mundo piensa. Dejemos de buscar las cosas del mundo. Y cuando dejas de poner la mira en las cosas de esta tierra y dejas de pensar como el mundo piensa, de pronto te das cuenta que eres más bendecido de lo que crees. De pronto te das cuenta que las tribulaciones son menos a las que pensabas. Y de pronto cuando viene la tribulación, entonces ya sabes por qué es. Pero que el Señor, hermano, reprenda a todos aquellos predicadores de la prosperidad y traiga convicción a su pueblo de que todas las cosas, incluso mis tribulaciones, mis problemas, me van a ayudar a bien. Quizá me está forjando como creyente. Mi carácter necesita seguir siendo moldeado. Yo no puedo renunciar. No, Señor. Necesito pasar por ese proceso de dolor. Dios permite que pasemos por esos procesos de dolor, por esas dificultades. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto, ellos tenían que hacer un viaje, hermanos. Y no iban a tardarse 40 años, iban a tardar mucho menos. Pero tenían que andar por el desierto un tiempo, tenían que pasar por ese sufrimiento del desierto. Pero era un tiempo
poquito. Pero ¿sabe qué? A veces mi desobediencia, tu desobediencia, hace que como el pueblo de Israel, en lugar de durar poquito, se aventó 40 años dando vueltas en el desierto, no llegando a su tierra prometida por desobedientes. Y así hay mucha gente que Dios, ay, pues ya se extendió esta tribulación, Señor. No, duraba menos, pero es que no cedes. No se humilla tu corazón. El Señor traiga convicción a su pueblo, hermanos, de que todas las cosas ayudan a bien, incluso lo malo. Lo malo. No importa si ves a otros que no tienen temor de Dios y que aparentemente les está yendo bien. Fíjate cómo dijo el salmista, Salmo 73, 17 y 18. Fíjate cómo dijo: hasta que entrando, tan torpe era yo, parecía como una bestia, por poco se resbalan mis pies. Y pensaba todo esto hasta que entrando en el santuario de Dios, hasta que entré con Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos. Una resbaladilla con grasa, ¿verdad? Que no se pueden detener. Y ahí van. En asolamientos los harás caer. ¿Hasta cuándo comprendió, hermanos? ¿Hasta cuándo comprendió? ¿Hasta que pasaron 20 años? ¿Hasta que sufrió más? ¿Qué dice? ¿Cuándo lo entendió? Hasta que entró en el santuario. Hasta que se encontró con Dios. Hasta que usted y yo entramos a la presencia de Dios, hermanos, nos damos cuenta de la realidad de las cosas. Porque cuando estamos en su presencia, nos damos cuenta de lo que realmente es la vida y no nuestro pensamiento de como el mundo. Cuando entramos en su presencia, nos damos cuenta de las cosas. ¿Por qué a aquellos les va bien aparentemente? ¿Y por qué a los hijos de pronto nos suceden muchas tribulaciones? Y usted entrando a la presencia de Dios y escuchando la palabra de Dios, de pronto se dio cuenta. ¿Para qué? ¿Por qué tengo que sufrir? ¿Por qué tengo que pasar estas cosas? Para que dependas de mí, dice Dios. Para que alcances tu madurez. Porque si estás haciendo algo que no es correcto, necesitas ser disciplinado y necesitas participar de la santidad. Hay un propósito, hermanos. No es porque sí. Dios me va a tener sufriendo siempre. No, hay que entrar al santuario de Dios. Revisa mi vida, Señor. Quizá usted y yo estamos haciendo algo que no está correcto y no nos estamos dando cuenta. Oye, pero yo sí dependo de Dios. Yo he cambiado, mi carácter ha sido mejor, ahora soy más tranquilo, tengo más paciencia, etcétera, etcétera. Pero quizás hay algo que estamos haciendo y que no nos deja vivir en santidad y que quizás no nos estamos dando cuenta. Y eso nos permite ahí, en el desierto, batallando y batallando. Entremos a la presencia de Dios y que Él nos muestre. ¿Qué más necesito, Señor? Así que ya sabe, hermanos, el sufrimiento no es para que tenga envidia de aquellos que no temen a Dios. Ay, les va bien. El sufrimiento no es porque como eres cristiano tienes que sufrir. Ese no es el mensaje. Eres cristiano y tienes que sufrir. No, es necesario porque hay un propósito. ¿Estás dependiendo de Dios? A lo mejor no. Pero a lo mejor tampoco estás creciendo, necesitas crecer. Pero a lo mejor estás viviendo en algún pecado. El cristiano no sufre porque sí. Porque así me tocó y así nos toca a los cristianos. No, hermano. Y el sufrimiento no es para toda la vida. Pero sobre todo sepa eso, que su lugar y sus grandes bendiciones están preparadas. No ponga sus ojos en esta tierra. Ay, ya pasé por todo el sufrimiento aquí. A ver, ya me toca el siguiente año es el bueno mío, donde todo me salga bien. Aguas, porque se estás poniendo quizá en las cosas de esta tierra. Tengan cuidado, hermanos. Nada más tengamos cuidado con esto, ¿sí? Pero entremos al santuario y que a cada uno de nosotros Dios nos revele. Pero entre de verdad, hermanos, buscando la presencia de Dios. Porque me da tanta tristeza ver a cristianos. Y aquí somos pocos, ¿verdad? Pero en general, en muchas iglesias, me da tanto pesar ver a tantos cristianos que van a una iglesia y ya se acostumbraron. Simplemente ahora practican una religión, ya no tienen una relación con el Señor. Una relación cercana y continua.
y de pronto padecen porque están viviendo en pecado, porque están viviendo como religiosos. Que no nos pase a usted y a mí. Entremos a la presencia de Dios, hermanos, y que el Señor nos muestre, en mi caso, por qué yo estoy sufriendo. El Señor les bendiga.